Bona tarda a tothom i benvinguts. Malauradament no puc compartir amb vosaltres aquesta sessió de manera presencial i per això m'he decidit a fer un vídeo que espero que també sigui d'utilitat per emmarcar aquesta sessió titulada Dones alertadores contra la corrupció, que emmarquem, tot i que una miqueta més tard, en la setmana del Govern Obert. Durant aquesta setmana hem tractat molts temes i la corrupció directament no ho hem fet, però en realitat tots els àmbits del Govern Obert, ja sigui la transparència, ja sigui la col·laboració entre la ciutadania i l'administració o fins i tot la integritat, formen part de les dimensions des de les quals podem combatre, podem aconseguir erradicar la corrupció. De fet, potser podríem dir-ho en positiu, és a dir, que en la mesura que desenvolupem la integritat pública, a la mesura que podem donar a conèixer i la gent es faci seu un codi ètic, etc., certes pràctiques realment resultaran inconcebibles. Sempre hi ha algú que les podrà fer, però en definitiva no comptaran a vegades amb la complicitat, ni que sigui passiva, que a vegades han tingut algunes pràctiques corruptives o corruptes o irregulars. Necessitem, per tant, instruments de tota mena i un d'aquests instruments justament és la protecció dels alertadors i les alertadores. De fet, aquests whistleblowers que diuen en anglès i que probablement és un concepte a mig camí entre informants i denunciants que em sembla molt pertinent i molt útil i espero, no sé si finalment el podrem rescatar en el marc normatiu català. En el marc normatiu espanyol s'ha preferit informadors, però crec que justament el concepte d'alertador és molt entenedor per la gent. És aquell que dona senyals, que xiula per fer aflorar algun comportament que d'entrada sembla irregular. De moment, a dia d'avui, i cal contextualitzar aquesta presentació per tant a finals del mes de març, disposem d'una llei estatal, la llei espanyola 2/2023, i tenim un repte aquí a Catalunya en aquest sentit. Per un costat, desenvolupar una llei catalana, això forma part del pla de govern actual, del pla normatiu, i, per tant, establir quins són els canals interns de denúncia a les administracions públiques, a la Generalitat i la resta d'administracions, i també, finalment, situar quin és l'òrgan que operarà com a canal extern. Més que començar a parlar-vos del possible disseny que estem establint en aquests moments, crec que hi ha un element clau, juntament amb aquests canals de denúncia, que justament és la protecció. Aconseguir un anonimat ple i, com diu de fet la llei espanyola també, una protecció de l'entorn. Una protecció que faci possible que aquella que defensa a la comunitat no sigui víctima, no revictimitzi justament per fer una cosa de la qual tots ens hem de sentir agraïts. De fet, jo crec que en la sessió d'avui, tot i que, com dic, no la podré veure, segurament sortiran, afloraran, es compartiran molts elements experiencials, de necessitats, malauradament experiencials, però al mateix temps afortunadament experiencials en el sentit que tenim en aquest acte, hi participen el que podríem dir dues heroïnes ciutadanes. I volia donar les gràcies des del principi tant a l'Itziar González com l'Anna Garrido pel seu exemple i per tot el reconeixement i el suport que moltes vegades no han rebut o no han rebut amb tota la fortalesa que espero que en el futur se li doni a la gent que ens ajuda a tenir una administració més íntegra i més allunyada de totes aquestes pràctiques de corrupció. Per tant, crec que serà molt interessant la xerrada, crec que necessitem exemples com aquests i que ens parlin justament i prendrem nota i cal prendre nota per incorporar tota aquesta experiència també en l'àmbit català, com fem aquesta protecció dels alertadores, dels alertadors, que hem de desenvolupar al llarg d'aquest 2023. Per tant, desitjar-vos que sigui de molta utilitat i amb moltes ganes de veure finalment el vídeo gravat a posteriori. Que vagi molt bé, gràcies. Agraïm les paraules del director general, Jaume López. Vull presentar a les tres dones que tenim a la taula. És que estàs amb la mateixa... Benvingudes. Benvingudes. En primer lugar, nuestra invitada especial,
que ha aceptado venir hasta Cataluña a acompañarnos, Ana Garrido Ramos, denunciante y testigo de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel, directora de la Asociación Española de Denunciantes Informantes de la Corrupción. Es presidenta de la empresa Proética, precisamente especializada en la implementación de los canales de denuncia. Tenim l'honor també de comptar amb Lourdes Parramon, que és cap de Relacions Institucionals de l'Oficina Antifrau de Catalunya, una jurista, mediadora i especialista en integritat empresarial i bon govern corporatiu. I nostra presidenta de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Itziar González Virós, arquitecta especializada en cooperación ciudadana, exregidora de Ciutat Vella, alertadora, la primera alertadora a España de casos de corrupció, en aquest cas de Hotel del Palau, de la música i de les corrupcions de les llicències a Barcelona. Aquestes tres dones parlaran en un col·loqui posant a la dona en el lloc que li correspon, liderant precisament aquesta lluita contra la corrupció. Tot això és dins de la Setmana del Govern Obert a Catalunya, que es celebra una mica abans que la resta del món, precisament per les eleccions municipals que tenim el 28 de maig. Per tant, ho avancem a aquest moment. És una de les últimes activitats que se farà. Hi ha una altra el dia 30 i una altra el dia 31. Donarem torn de preguntes després. Senyora presidenta. Gràcies, Fernando. Gràcies a tots els que heu pogut venir. Ho hem avisat en poc temps. Ho hem posat a les 4 de la tarda, o sigui que té mèrit que hi sigueu. Hem decidit que, gràcies a que heu... No sé què està passant amb el so. No sé què passa. Esto no puedo apagar. Ens fa... Estás apagando este. És que no hi ha manera d'apagar-lo. No puedo apagar. En tot cas, el fet que estigueu... Bueno, doncs... Lo que la lucha de corrupción ha unido, que no lo separe los técnicos, ¿no? Que no nos quieren juntas, está claro. Miedo. No, el que estava dient és que gràcies als pocs que heu vingut ens doneu l'oportunitat d'enregistrar també aquest acte, que estem convençudes que molta gent el veurà. Aleshores, sí, ara vull, però... S'ha presentat aquesta trobada com una persona que feia de moderadora i dos ponents. Les tres hem dinat avui juntes i hem decidit que res de rols diferents. Les tres tenim una experiència en relació a la lluita contra la corrupció. Les tres som dones i en aquest cas li donarem primer la paraula a la Lourdes, perquè la Lourdes generosament avui, durant uns 10 minuts, el primer que farà és compartir unes dades que ella ja coneixia però que les ha endreçat per avui, compartir-les en relació a aquesta mirada de gènere a la lluita contra la corrupció. Precisament perquè ella s'ha treballat aquestes dades, avui dinant ens ha explicat 3 preguntes, o de 4 blocs de preguntes, i ja l'hem estat una mica codissenyant, que és una de les característiques, ja us avanço, del treball de les dones, que és aquesta cooperació d'iguals. I per tant, li passo la paraula, però aprofito com a presidenta de l'Observatori i coorganitzadora d'aquest acte, agrair-te moltíssim que hagis acceptat i amb la seriositat que tu has pres, com sempre, as usual, i endavant, tens la paraula, té aquest micro, no vagi a ser que... I fes aquesta introducció que t'agraïm tant. Moltes gràcies, Itziar. D'entrada, l'agraïment és mutu i no és protocolari, perquè
per mi allò que diuen és un privilegi, a vegades és una mica emfàtic, però en realitat per mi és una enorme satisfacció poder compartir taula amb vosaltres, poder donar una mica de context i compartir una mica un coneixement de vegades difús, de vegades dispers i de vegades un coneixement molt poc compartit sobre com juga la variable o l'element de gènere en alguns aspectes o en tots de la lluita contra la corrupció. Per tant, segurament això com a mínim aquí puc ser útil. No sé si arribaré al repte que ens plantejava el Fernando al presentar-nos de posar a la dona en el lloc que li correspon, però com a mínim aportarem un gra de sorra per saber una mica més. La primera afirmació de context és que el gènere importa quan parlem de corrupció en la mesura de que sabem positivament, hi ha investigacions, experiments i estudis molt solvents que ens diuen que la variable de gènere té una influència en la manera en què les persones pateixen, experimenten, perceben, s'involucren i s'enfronten a la corrupció. Ho fan de manera diferenciada. Avui estirarem aquest últim element, el d'enfrontar-se a la corrupció, i per tant parlarem de com el gènere afecta a l'hora d'enfrontar-se a la corrupció i assenyaladament a l'hora de denunciar-la. En primer lloc, això ens servirà, bàsicament, i ara donaré aquestes dades de context, però ens servirà perquè hi hagi un element doble, entenc, a la nostra taula, i és l'element individual a què es referia el director general en fer la presentació partint de la vostra experiència, del vostre testimoni. Ell parlava d'heroïcitat i, efectivament, hi ha una dosi d'heroisme, però entenc que és a la manera l'Umberto Eco quan ens diu que els alertadors, els denunciants, són herois involuntaris, ho són. Els veritables herois, diu, ho són per accident. En realitat voldrien ser covards honestos com tota la resta. I a mi m'agradaria introduir no només un element individual i experiencial, sinó, atès que vosaltres sou persones que heu passat pel sedàs de la vostra reflexió i del vostre coneixement i heu adoptat un paper actiu i no només individual, sinó que ha transcendit l'individual per adoptar un rol col·lectiu, possiblement això també tingui una variable femenina, però en qualsevol cas, vosaltres teniu un paper col·lectiu i un coneixement, no només una experiència. Per tant, experiencial sí, però també coneixement, també aprenentatge, i crec que aquest serà un moment, un escenari òptim, idoni per compartir-lo. Per tant, les gràcies són mútues per aquesta doble situació. Dos dones, a més, que heu denunciat la corrupció en les vostres respectives institucions des de rols diferents. L'Ethier com a política, com a regidora, i l'Anna com a tècnica en respectius ajuntaments. I amb un ventall de represàlies que tenen moltes cares, que són personals però que també són professionals i molt breus, des d'acomiadament, allunyament del servei, pressions diverses i fins i tot amenaces o posades en qüestió de la vostra seguretat personal, dels vostres seguretat informàtica, etc. Anem a la primera part, després tindrem ocasió que pivoti la jornada o la sessió, aquesta conversa o aquest col·loqui sobre aquests punts. Dades il·lustratives sobre com el gènere és una variable que té un impacte en la denúncia. Hi ha pocs estudis, però hi ha alguns exemples que sí que em sembla que tenen molta transcendència i que tenen molt interès. Us en poso un. Tim Bray era el vicepresident d'Amazon, no és un mindundi, era el creador del llenguatge HTML, i ell va renunciar al seu lloc de vicepresident d'Amazon en plena pandèmia com a queixa, i a més ho va fer amb una carta pública explicant els motius, com a queixa pels acomiadaments que l'empresa estava adreçant a persones que s'havien significat per denunciar els defectes de seguretat en els magatzems de la companyia. I ell va assenyalar no només que hi havia aquesta pràctica que el que volia, òbviament, era atemorir, era infondre una por cap a la denúncia, sinó que s'escollien com a caps de turc persones
que es consideraven vulnerables, persones racialitzades i dones, especialment quan eren dones soles, amb fills a càrrec i, per tant, en situacions on qualsevol perjudici laboral era especialment mal viscut i especialment desincentivador per als denunciants potencials. Primer exemple on veiem, amb un exemple que és anecdòtic, és esporàdic, però que és molt, per mi, il·lustratiu d'aquesta situació de com la denúncia té de vegades cara de dona. Segon exemple, també molt il·lustratiu, dues dones, i no són casos aïllats, Gloria Moreno i Maria Serrano, totes dues sergents del Seprona, de la Guàrdia Civil, la divisió de lluita de control mediambiental de la Guàrdia Civil, que havien tingut diríem, un paper molt combatiu a l'hora de denunciar algunes irregularitats en matèria de medi ambient. Bé, van tocar moll de l'os, van tocar privilegi, com sol passar, i això els hi va reportar a totes dues un munt d'expedients sancionadors interns i també denúncies externes, per la qual, afortunadament, en el cas de Gloria Moreno, parlo de memòria, va ser absolta, però, evidentment, una situació d'assetjament i de pressions en les quals l'element femení, el fet que fossin dones en un entorn molt masculinitzat, molt jeràrquic, on les dones eren minoria i gairebé totes en la protecció del medi ambient i no en rols més operatius, doncs va ser un element diferencial. Això no és una cosa que digui jo, sinó que ho va dir la defensora, l'adjunta a la defensa del común de Lanzarote, que va portar aquest tema, la responsable d'Igualtat, que va portar aquest tema al defensor del pueblo, entenent que era una competència estatal, però indicant precisament que hi havia aquest element de gènere que podia jugar un paper. Tercer exemple, en aquest cas ve d'un catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, García Montalvo, catedràtic d'Economia Aplicada, que ens diu que hi ha evidències de com les dones que denuncien les infraccions financeres davant del regulador americà, FINRA, són acomiadades en un major percentatge que quan ho fan els homes. Per tant, tercer element que ens posa sobre la pista de que el gènere en la denúncia no és una circumstància neutra, té una influència i pot tenir una determinació. Després confrontarem això amb la vostra experiència personal i amb les vostres reflexions. Ja us avanço que al principi teníem alguns dubtes, però quan hem tingut ocasió de dinar plegades ens passa el que passa molt sovint quan analitzem la influència del gènere en qualsevol cosa. Pensem que no en té cap i quan comencem a rumiar ens adonem que sovint aquesta circumstància té un pes i no ens n'havíem adonat, no li havíem posat nom, no havíem gratat massa. Per tant, sigui benvinguda també aquesta reflexió compartida prèvia que ens ha servit per prendre consciència de com algunes coses sovint ens passen desapercebudes. Més qüestions. A banda de l'especificitat del gènere en matèria de represàlies. Hi ha algun element en com les dones ens enfrontem al fenomen de la corrupció diversa? Com ens enfrontem? Parlo, per tant, no de com el percebem, hi ha diferències, no de com el patim, hi ha diferències. Els efectes de la corrupció en les dones són més gruixuts, són més severs que en els homes. Hi ha una feminització dels estralls de la corrupció que va en paral·lel a la feminització de la pobresa. I no parlo del tercer món, parlo del primer món per l'impacte que té en la desigualtat. Això ho sabem, vull dir, això no és nou, això no és una hipòtesi, això és alguna cosa que tenim acreditada. Però hi ha altres qüestions sobre com ho enfrontem i té a veure amb els llindars de tolerància. I aquí dono dades de la pròpia Oficina Antifrau. Em complau que l'Oficina Antifrau des de fa 2 edicions segregui dades. Si no tenim dades segregades no podem analitzar el fenomen perquè no tenim xifres. Llavors necessitem xifres i necessitem veure si el gènere importa o no en les coses, per exemple, que preguntem en el baròmetre. I pel baròmetre sabem que les dones tenen uns llindars de tolerància més alts, no sé si ho dic bé, més baixos, efectivament. Es nota que tinc una poca formació tècnica en matemàtiques, això em costa. Sí que us puc dir, i aquí sí que vaig a un coneixement amb què em sento forta, que les dones relativitzen i justifiquen menys les conductes corruptes de com ho fan els homes i que a més identifiquen millor tant les conductes pròpiament corruptes com els riscos de corrupció. Us poso en antecedents de què preguntem.
preguntem. Fem un llistat de preguntes, un ampli ventall de situacions en què es demana a les persones encastades si justificarien, si consideren que allò és justificable, molt, poc, bastant, o si allò en fi, es pot explicar d'alguna manera. I també preguntem una sèrie de conductes sobre si allò es considera o no es considera corrupció. Bé, doncs les dones en aquestes conductes, tant si es tracta de conductes molt grolleres, per exemple, doncs el cas que per mi és el paradigma de la corrupció, és abusar de la posició per obtenir un benefici particular, doncs en aquest ventall de conductes, evidentment és molt casuístic i per tant no us donaré totes les xifres, són accessibles al web d'Antifrau, però en totes aquestes conductes ens adonem que les dones tenen uns llindars de tolerància més baixos que els homes. Per tant, segon element diferencial per gènere que em fa l'efecte que pot ser útil per il·lustrar el nostre col·loqui. I finalment, també dades de l'Oficina Antifrau pel que fa a denúncies. Les dones denuncien a l'Oficina Antifrau, per exemple, la corrupció menys del que ho fan els homes. Els homes denuncien més. Hem de dir, però, que la dada de denúncia es veu una mica emmascarada per la irrupció de la denúncia anònima, que l'Oficina Antifrau ho és absolutament des de 2017, és a dir, anonimat tecnològic, i que el 2016 ja es va implantar amb la nova direcció la possibilitat que es pogués denunciar sense identificar-nos. Per tant, tenim aquests tres elements sobre els que crec que podem construir un col·loqui tant a partir de l'experiència personal com de la reflexió addicional a partir del que hem viscut o del que hem conegut i estudiat. Per tant, jo no sé si he invertit els meus 10 minuts amb rigor. Sí, 10 minuts. Perfecte. No sabràs de matemàtiques, però les tinc integradíssimes. Bé, doncs ara sí, obrim una mica algunes reflexions, si us sembla, en forma de preguntes, però crec que és bonic que ens puguem interpel·lar recíprocament o enriquir o comentar el que calgui. I em passo el castellà, Anna, perquè la llengua no sigui... Justo. ¿Ves? Vas a salir de aquí hablando catalán. Totalmente. Primera pregunta para Ana, casi. Yo también puedo responder, ¿no? Absolutamente, pero por orden riguroso. Veíamos que hay algunas diferencias o algunos datos sobre la influencia del elemento género en las represalias, pero yo te traslado la pregunta a tu conocimiento personal o a tu propia reflexión. ¿Existe algún elemento que haga distintas las represalias en hombres y en mujeres por tu propia experiencia y por tu propio conocimiento? Ahora puedes coger el tuyo y tú alejarte un poco. Bueno, pues yo la verdad es que al principio cuando me plantearon si había diferencia en las represalias entre hombres y mujeres, realmente pensé el mismo patrón es igual para hombres que para mujeres, por mi experiencia y mi relación con otros denunciantes de corrupción. Pero luego estábamos comiendo y yo no hacía más que pensar, bueno, ¿hay algo que a mí me haya diferenciado a nivel personal por ser mujer? Y pensé, bueno, aunque el patrón es el mismo y no quiero entrar en el patrón de represalias porque sería muy largo, si bien es cierto que, por ejemplo, las mujeres que tienen hijos se ven mucho más vulnerables porque las represalias no van directamente contra ellas, ¿no? No solamente contra ellas, sino que afecta también al riesgo o el peligro que corren sus hijos. De hecho, yo conozco casos de mujeres denunciantes con hijos que de repente han recibido una llamada telefónica y han dicho, sabemos que tu hijo sale a tal hora del colegio, tu hija a tal hora, y esa persona automáticamente ha dejado la denuncia. Yo lo comprendo perfectamente y yo muchas veces he dicho que si he podido llegar hasta aquí es porque no tengo hijos, lo cual es un arma de doble filo. O sea, bueno, un arma de doble filo en el sentido de que tiene una doble lectura, mejor dicho. Yo estaba en un momento precisamente en el que antes de comenzar con la denuncia del caso Gürtel, yo estaba intentando ser madre, bueno, de hecho estaba embarazada y lo perdí. Y entonces, ante esta situación, en vez de volver a intentarlo, pues me quedé con las ganas de ser madre.
porque decidí que no era, o sea, primero me tenía que defender a todas horas de todo tipo de ataques, amenazas de muerte, me tuve que marchar a vivir al extranjero, esconderme en Costa Rica, pues imaginaros, con una mano delante y otra detrás, o sea, no hubiera sido lo mismo si yo hubiera tenido un hijo, ¿no? Y claro, ya las mujeres, como tenemos este ciclo que no decidimos nosotras, pues ya se me pasó la edad y no pude ser madre, que hubiera sido de las cosas más importantes de mi vida. Entonces, desde ese punto de vista, si lo analizas en Represalias de forma colateral, porque fue realmente de forma colateral, pues sí te condiciona como el hecho de ser mujer a la hora de denunciar. Por otro lado, a ver, yo tengo que decir que yo lo de que la mujer es el sexo débil no lo veo, ¿no? De hecho, creo que somos más guerrilleras muchas veces, bueno, no, más guerrilleras, tanto igual que el hombre cuando perseguimos un objetivo. Sin embargo, nuestros acosadores o los corruptos que intentan o que ejercen represalias contra nosotros sí nos ven más vulnerables, ¿no? Y si bien es cierto, en la vida cotidiana, la realidad es que un hombre a la hora de meterse con una mujer, si vas sola o vas acompañada de un hombre, se lo piensa dos veces. Entonces, yo en mi caso, que he pasado más años de mi vida sola, o sea, quiero decir, sin pareja, y precisamente cuando me estaba pasando esto vivía sola, yo estaba muy tranquila porque mi vecino de al lado era un policía local, y entonces yo cada vez los veía más cerca, ¿no? Porque me reventaron las cerraduras del coche dentro de mi urbanización, o sea, quiero decir que ellos saben cómo hacerlo para que tú tengas miedo. Pero bueno, yo no soy miedosa, y además tenía la tranquilidad esa de que en un momento dado yo podía dar unos golpes en la pared porque mis vecinos dormían, o sea, era pared con pared del dormitorio si alguien entraba en mi casa. Pero el policía local y su novia se mudaron, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ahora sí que estoy más sola que la una aquí. Si alguien entra a hacerme algo, porque he de decir que igual que me intentaron sacar de la carretera a la cuneta, que se lo podían haber hecho a un hombre igualmente, y me hacían seguimientos, bueno, yo soy tan despistada que realmente había que ponerme un luminoso para decir, te estamos siguiendo, ¿no? Pero cuando los veía ya tan cerca de mí, como esa especie de intimidación tan cerca de mi casa y este vecino se fue, pues yo pensé, a mí me hace falta una figura masculina, pero me hace falta una figura masculina no porque yo necesitara una figura, sino como elemento disuasorio, porque ellos, es verdad que se crecen de verte una piececita pequeña, vulnerable, que no les puede meter un puñetazo o defenderse físicamente, a no ser que seas cinturón negro o tengas un arma en tu casa, ¿no? En ese sentido sí que percibí, bueno, de hecho, empecé una relación de pareja para tener una figura masculina a mi lado. Es verdad que él era consciente de la situación, o sea, quiero decir que no es que le comí la cabeza a un hombre para decirle, oye, que te adoro y te quiero con locura, sino que le conté la situación y se vino a vivir conmigo porque no me podía pagar un guardaespaldas, ¿no? En ese sentido, en cuanto a lo que es tu pregunta respecto a las represalias, aunque he hecho estos matices y estas aportaciones a nivel personal, pero mi valoración en general, he de decir que las represalias son tan duras para los hombres como para las mujeres. Bueno, añadiré. Yo creo que sí, que por qué los hombres y las mujeres que alertan están igual de mal. Porque el hombre que alerta se fragiliza al exponerse y pasa al mundo de la vulnerabilidad. Luego nuestros hombres denunciantes, aquí tenemos hoy uno, que han hecho su paso, han perdido poder a la vista de las personas que ellos denuncian, porque han roto con el poder. Y como han roto con el poder, pasan a ser como mujeres.
¿no? Entonces sí, nuestros hombres alertadores los queremos mucho, los sentimos que son como nosotras, porque han entrado en el submundo, ¿no?, de la vulnerabilidad, ¿no?, de pleno derecho, porque les pasan las cosas que nos pasan a nosotras. Pero, ¿qué viví yo? ¿No? Efectivamente, insultos, o sea, te pueden amenazar y decirte que te van a matar, pero no hace falta que te digan zorra, ¿no? Y es decir, ahí literariamente hay un aumento del uso de los insultos. Hay un aumento de problematizarte. Es decir, cuando yo empiezo mi acción política me llaman la iluminada. ¿Por qué? Porque tengo una ambición utópica de acabar con algunos abusos, ¿no?, que veo, no ya dentro de la casa, sino en el barrio, ¿no? Por tanto, a un hombre político que quiere acabar con cualquier cosa le llaman ambicioso, pues tiene un bien, ¿no?, su ambición es positiva, pero como seas mujer, pues eres una iluminada, ¿no?, o una ingenua. Es decir, que yo, si algo recuerdo como mujer en la política, son los insultos, los motes y problematizarme. Y luego cuando yo estaba siendo amenazada y por tanto con estrés y pues claro, está deprimida. O sea, no estaba estresada, estaba deprimida, porque para ellos también el mundo de la salud mental es un submundo. Ellos son fuertes y poderosos y no tienen ansiedad y no sufren y no se deprimen. Luego los que se deprimen son el submundo de las mujeres, ¿no? Por tanto, yo era salí deprimido o era o sea, no quedaba muy claro si era una tía muy energética o una depresiva, porque iban según les convenía. Efectivamente, yo tampoco tengo hijos y en la amenaza atacaban a mis padres, obviamente. O sea, que sí que van a buscar, sí que utilizan el hecho de que tradicionalmente las mujeres tenemos ese vínculo de cuidado con nuestros vulnerables, ya sean niños, ya sean padres mayores, ¿no? Y ahí sí que jugó un tema. Y luego otra cosa que les gusta hacer, los secretos íntimos. Es decir, como descubran que tienes secretos íntimos, yo creo que entre los hombres se lo tapan, a no ser que sea un tema ya de campaña electoral. Entonces se lo dicen todo, ¿no? Pero estoy hablando de otro contexto. Cuando entraron en mi casa, la Guardia Urbana de Barcelona aprovechó para revisar todas mis cosas. Mientras los mossos pobres hacían el atestado, la Guardia Urbana informaba a los que me amenazaban, porque estaban, algunos de ellos, no la Guardia Urbana en general, algunos estaban conectados. Y la persona con la que yo estaba en ese momento tenía una relación laboral con un alcalde socialista del área metropolitana y esa persona fue despedida. Descubrieron y le exigieron a esta persona que por qué no había dicho que tenía una relación sentimental conmigo. ¿Qué tendrá que ver para hacer su trabajo, ¿no? Quiero decir que sí, que ser mujer y estar ahí un poco cuestionando el abuso de poder, pues sí, se nota que te pasan estas cosas diferenciales. Lo dejaría aquí para que podamos cumplir los 10 minutos que nos hemos propuesto. Delante. Es muy interesante escucharos, porque a mí se me planteaban al escucharos algunas cuestiones del libro. Una de las cosas que suceden con las denuncias, uno de los procesos que pasan con las denuncias o que tienden a pasar, es que se suele desplazar la atención de lo que debería importar, que es la veracidad de los hechos, porque las denuncias sirven para la detección y la denuncia sirve para la investigación y la investigación sirve para el castigo y la sanción cuando proceda. Por tanto, son frenos evidentes a la impunidad, pero están en este ámbito, en el ámbito de la detección y en el ámbito del tratamiento de la información. Y en cambio suele desplazarse eso a la persona, es decir, a la credibilidad de la persona. Y en eso entiendo, por lo que estabais explicando, que nos conectamos con los roles de género, con los estereotipos, con los prejuicios que suelen afectar a las mujeres en cualquier orden. Por tanto, es razonable que en cuanto a la denuncia pase lo que pasa estructuralmente en nuestra sociedad en tantos otros ámbitos. Y me venía a la cabeza, al hablar de vulnerabilidad, la expresión del juez, del fiscal antimafia Scarpinato, cuando él habla del derecho a la fragilidad
dice el derecho a no convertir la vida cotidiana en una gesta moral, es decir, estar continuamente siendo la mejor persona, sino simplemente a dedicarte a hacer tu trabajo y en el caso de que se produzca alguna información de la cual uno debe informar, porque esto es lo razonable y lo lógico en un sistema normal, puede hacerlo sin poner su vida y la de los suyos en riesgo. Así que, bueno, muy interesantes las aportaciones, pero me gustaría no detenernos solo, habíamos hecho una previsión de bloques. Bien, ese podría ser un mini primer bloque, aunque podemos volver sobre eso si luego nos sobra tiempo. Segunda cosa que me gustaría tratar con vosotras. Vemos que el género puede afectar a las represalias. A mí me gustaría hacer una segunda consideración de género para luego ya pasar a hablar de denuncia en general, porque sois mujeres alertadoras, sí, pero sois también alertadoras y por tanto no quiero que ese elemento quede ninguneado. ¿Hay alguna, os parece que existe alguna forma femenina, digámosle así, de enfrentarse a la corrupción? Es decir, las mujeres cuando nos enfrentamos a la corrupción lo hacemos de forma diferenciada, de forma peculiar. ¿Hay algún elemento femenino distinto? Bueno, tú lo decías comiendo, más que femenino, feminista, ¿no? Yo creo que sí, voy a contestar yo en primer lugar. Mira, cuando empecé a ser entrevistada para relatar mi caso, me pedían siempre entrevistas individuales. Y yo me daba cuenta que se estaba alimentando, o sea, aún el interés de la prensa por mi caso aún me aislaba más. Porque los medios me iban construyendo la imagen de gran, solitaria, víctima, loca, a quien se le ocurre, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje subliminal es: no te metas a hacer de alertadora. Es decir, que los medios, detrás del interés por saber de ti, el periodista, no tengo ninguna duda que estaba intentando ayudarme y alertar a la ciudadanía de que eso pasaba, pero yo no estoy tan convencida que los propietarios de los periódicos no pensasen: venga, entrevista a todo color a la Itziar Sola, a Ana Sola. Entonces, ¿qué pienso que las mujeres hemos aportado en esta cuestión? Hacerlo juntas. Es decir, yo el documental Corrupción, organismo nocivo, de Pandora Box, que lo promoví junto con los periodistas de Pandora Box, puse como condición: vamos a entrevistar a 4 o 5 alertadores juntos, que se nos vea juntas, que no parezca que somos una excepción. Somos muchas y cada vez seremos más, sobre todo si estamos juntas. Entonces, esa idea de lo individual a lo social, a la red, eso creo que es la aportación feminista, porque llevamos tiempo sobreviviendo a la marginalización de nuestras vidas y a los trabajos subsidiarios que se nos ponen, haciéndonos ayuda mutua y sumando. O sea, somos expertas en sumar y en tejer, ¿no? Ahora tú dirás tu frase, que ya tan bonita, ¿no? Entonces yo creo que aportamos eso. También me llama la atención que hemos pasado por el vía crucis de alertar y algunas de nosotras hemos conseguido ser activas en la lucha, o sea, en generar conciencia, ¿no? Para luchar contra la corrupción. Hemos pasado de victimismo a una propuesta constructiva. Ella habla de ética, yo hablo de integridad, pero estamos dándole la vuelta. Y eso es muy de las mujeres, ¿no? Esa idea de vamos a enfocarlo desde otro lado. O sea, la mirada de la mujer en relación al poder y a los abusos de poder siempre es el otro lado. Por tanto, creo que sí, que hemos aportado una visión de vamos a no solo luchar contra, sino a favor de. Eso creo que también. Y otra cosa que es sintomática, que es que las que están siendo presidentas o directoras o de las asociaciones, tenemos 3 observatorios contra la corrupción, uno en Asturias, uno en Valencia y en Cataluña, mujeres. La Asociación Española de Denunciantes, pues una mujer. Bueno, alguna cosa creo que estamos aportando a la lucha en el sentido de este trabajo en equipo y este giro constructivo a favor de otra cultura. Ahora te toca a ti complementar. Bueno, yo creo que no sé si es por ser mujer o va en los genes, pero ¿cuántas veces he dicho yo, y Maite lo sabe, otra denunciante a la que quiero muchísimo, queremos muchísimo,
¿Cuántas veces he dicho yo, como el que deja de fumar, ¿no? Me tengo que quitar del activismo. O sea, me tengo que quitar de esto porque es que esto, ¿verdad? O sea, porque es ya no solo que pasas, como ha dicho Iciar, de ser víctima o represaliada, pasas a ser activista, ¿no? Esto es una elección personal de cada uno. Bueno, y en mi caso, pues yo es que no me podía quedar de brazos cruzados. Unas veces porque la gente me empujaba, porque me llamaban para preguntarme, oye, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? Como tal. Pero al final es verdad que creo que nosotras, de alguna forma, lo que hemos hecho, y no digo que no haya hombres que lo hagan, pero es verdad que si me pongo a pensar, sí que hemos intentado aglutinar ese esfuerzo, ¿no? Hemos hecho esa labor, que seguro que hay hombres que también lo hacen, porque me consta que hay otros hombres que también buscan aliados, pero creo que sí que tenemos eso en común. Y yo la frase que decía, Iciar era, y siempre lo he dicho, que igual que los malos tejen sus redes, los buenos tejemos las nuestras. Y eso es lo que llevamos haciendo, yo creo que los denunciantes que hemos pasado a ser activistas, llevamos haciendo desde hace años y cada vez, bueno, para que se cree una asociación a nivel, o sea, a nivel estatal de denunciantes de corrupción, bueno, pues es una forma de aunar esta, que vamos, a mí me llegan a decir que yo voy a llegar hasta aquí cuando llevo años diciendo me voy a quitar del activismo, pero al final no sé si es esa tenacidad que llevamos dentro, ese espíritu de resiliencia, y sobre todo de alianza, o sea, de alianza y de cooperación entre alertadores y alertadoras, ¿no? Yo quería añadir una cosa, es que ahora me ha venido, no sé cómo me ha salido antes esa palabra, ¿no? Pero sí que hay un elemento de género. O sea, las instituciones, en tanto que desgraciadamente tienen en su gestión una dosis mucho de cuestión de poder, desgraciadamente, y no de servicio. Yo siempre digo, yo no tuve un cargo institucional, tuve una carga institucional. Y la bromita del cambio de la ola, yo para mí era una carga, una gran responsabilidad, no un cargo. Entonces yo había compañeros míos que eran concejales y yo que estaba cada día más cansada, con más ojeras, ¿no? Bueno, por tanto, como el sistema es tendente, ¿no?, a esta situación, lo que sí es una verdadera revolución que las mujeres estamos, las funcionarias, las concejalas, todo el mundo estamos aportando, es la cuestión de la empatía. Es decir, yo creo que tú y yo, que ayer cenamos juntas, hablábamos de la cantidad de horas atendiendo y escuchando a otras personas y cómo era importante para nosotras estar ahí. Cuando nosotras estábamos pasando por un momento que yo me acuerdo, no podíamos ni Maite, respirar. cuando te llamé y hablamos, yo notaba que es como terapia de grupo. Total. Realmente, porque ella estaba viviendo el drama y lloraba ella, lloraba yo. Y ella me ayudaba a llorar, porque cosas que yo... O sea, que yo creo que ese factor de la empatía es una de las aportaciones que estamos haciendo. Y además, os digo, las instituciones no son empáticas. La dureza de nuestras instituciones es insoportable. O sea, el abandono institucional que hemos sufrido es el que te dejen en una vía muerta, el que te digan que te van a hacer caso y luego no hagan nada. Eso es de una violencia institucional increíble, ¿no? Entonces, realmente creo que si algo, yo misma, y ahora voy a tirarte una flor a ti y que no se enfade el señor Jimeno, pero al final, yo de la oficina antifraude con la que hablo y a la que veo y a la que me llama y la que viene aquí y tal, acaba siendo una mujer, no sé por qué, ya sé que, pero no porque el señor Jimeno no quiera, que seguro que quiere, es que la institución le da un rol donde ese señor se está perdiendo todos estos momentos, o sea que no es una crítica a él, es simplemente que su cargo hace que no pueda tener esta dulce carga, ¿no?, que ella sí tiene y que ella aporta, ¿no? Es así, él se lo está perdiendo, pero las instituciones también. Ya, perdona, solamente una cosa, es que me he acordado con respecto a lo de la empatía, que es verdad que cuando uno denuncia está tan desesperado y como no hay un manual del denunciante, porque de repente tú pasas de ser un ciudadano normal a verte
envuelto en una película de terror, porque es una caza de brujas y entonces no sabes a quién preguntarle, oye, ¿qué hago? ¿Por dónde tiro? ¿Por dónde voy? Y yo me acuerdo la primera vez que hablé con Maite, me sentí muy identificada con su caso porque ella era también técnico de otro área en otro municipio y entonces yo le dije, pues mira, vamos a hacer una presentación en un sitio, vente a Madrid, también va a haber políticos y te presento a gente, ¿no? Yo creo que de la misma manera que yo tuve la suerte de conectar con otras personas, o me estoy acordando de Roberto, que vino también a un acto que yo vine en Barcelona y vino a hablar conmigo, no nos hace nadie ni caso, tal y cual, y ahora es él el que atiende a otras personas que denuncian corrupción. Pero yo me acuerdo concretamente en el caso de Maite, fijaros lo que es para nosotros denunciantes, cuando una de las represalias es que la mayoría acabamos imputados, injustamente imputados, aunque luego se archive, pero bueno, eso genera un montón de titulares y bueno, forma parte de esa campaña de desprestigio tan frecuente en los que, ¿cómo lo llamas tú? Lo de que somos como que molestamos al sistema, ¿no? O sea, somos piezas defectuosas del sistema. Eso, somos piezas defectuosas. Yo suelo decir que somos la chinita esa que hace que el engranaje no funcione y que hay que eliminarla para que el engranaje siga funcionando. Bueno, a lo que voy por no extenderme. Maite vino a Madrid con su marido, recuerdo, y estábamos en el evento tomando algo y no sé qué. Y yo le dije, mira, Maite, antes de que te presente, digo, ¿ves? Mira, este es denunciante de corrupción y está imputado. Este es denunciante de corrupción y porque ya le daba vergüenza. Le daba vergüenza y dice, es que yo estoy imputada. Digo, y aquel, y aquel, y aquel. Y precisamente, o sea, yo no es por nada, pero creo que éramos de los más honrados que había allí, los que estábamos imputados, ¿no? O sea, no estábamos imputados por corrupción, estábamos imputados porque iban a la caza por nosotros. Entonces, creo que ese elemento que acaba de introducir Iciar de la empatía es algo muy importante entre nosotros y es lo que hace que nos podamos ir ayudando y que podamos ir tejiendo esa red que al final es lo que está consiguiendo, porque antes, al principio, estábamos tan preocupados por nuestros propios problemas, que no eran pocos, pero ahora, poco a poco, con el tiempo, yo no sé si es que nos vamos haciendo inmunes o qué, o que estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre, pero ahora sí que unidos, sí que tenemos espacios de participación que cada vez comienzan a ser, bueno, y ahora vamos a hablar de ese tema a continuación, pero ya por lo menos somos un colectivo. Antes éramos uno por ahí perdido de la mano de Dios, el otro en Cataluña, el otro en Sevilla, y ahora nos conocemos, sabemos quiénes somos, sean políticos, seamos funcionarios, seamos ciudadanos de a pie, o sea, y vamos formando esa piña. Creo que es bueno poner algún nombre técnico para hacer de contrapunto al testimonio más personal. Cuando hablamos de esa persecución, de ese acoso procesal, estamos hablando en términos usuales en el argot del whistleblowing, de el mundo, ese abstracto mundo de la alerta, de las llamadas SLAPs, de los pleitos abusivos contra la participación pública, que han sido muy mal resueltos por la ley estatal, que no incluye las SLAPs en el régimen sancionador, cosa que sí establecía o proponía la directiva. El hecho de que los alertadores se enfrenten de forma sistemática y como una táctica a múltiples denuncias y demandas, es decir, tanto en el orden civil como en el orden penal, y por cualquier motivo, por muchos de los motivos que tendrían cabida fácil, es decir, por difamación, por denuncia falsa, por injurias y calumnias, por atentado al honor, por prevaricación, que es ese cajón desastre donde cabe todo y es fácil que alguien sea denunciado. Ese abuso debería ser perseguido y pongo el post-it en que la ley no lo hace de manera suficiente. Por tanto, creo que es un apunte sistémico y queda dicho de valor.
Otra cuestión, el tema de cómo debe ser el denunciante. ¿Qué le pedimos a un denunciante? ¿Le pedimos que sea alguien impoluto, alguien que sea moralmente intachable, lo que se llama en el argot ese técnico que se suele usar? ¿Es un white horse, un caballo blanco? No, no hay caballos blancos, todo el mundo tiene sus cosas, todo el mundo tiene sus fallos, no hay que ser extrahumano, no hay que ser un Sí, cyborg. pero a nosotros se nos exige que no Se cometamos exige el eso. mínimo error ni una multa de tráfico, porque entonces, como calces el mismo número de zapato que el estrangulador de Boston, ya eres culpable de algo. Pues también queda dicho, también queda dicho. Y salía un tema muy interesante que es la empatía y que eso nos permitirá enlazar con un poco el diagnóstico sobre el sistema al que llegaremos, y ya no por una variable de género que creo que ya de la cual ya nos hemos alejado hace un rato. Empatía es una de las cosas que yo más he oído que echan a faltar las personas que denuncian. Evidentemente no solo empatía, no se trata de dar golpes en la espalda, se trata de hacer un asesoramiento y una asistencia integral que sea cercana y a la vez que sea profesional. Empatía es también, curiosamente, un término que se exige para los oficiales de cumplimiento, esos compliance officer, y no lo dicen en jornadas o en foros de escucha recíproca, no, lo dice la norma ISO, que regula la certificación, los estándares de cumplimiento, y dice: el oficial de cumplimiento, la persona que debe, entre otras cuestiones, probablemente analizar denuncias, asistir a los denunciantes y preocuparse porque la integridad del sistema sea sólida, debe tener empatía. Y debe tener empatía porque debe escuchar a un potencial denunciante, pero también porque debe ser persuasivo con el resto de personas de la organización que van a jugar algún rol en eso. Así que también creo que es una palabra que me ha parecido muy interesante que saliera. Y nos vamos a la cosa más sistémica. Se ha hablado de participación de los denunciantes, Ana, y también hemos hablado de que se os veía como piezas defectuosas del sistema. Así que vamos al sistema. El sistema, que se prepare el sistema. Bien, para eso estamos, para escuchar cómo debe ser el sistema. Y ya os avanzo que nosotros hemos hecho nuestro propio análisis a partir de las respuestas de la gente desde hace tiempo, porque le preguntamos a la gente, tenemos ese vicio de preguntar cosas a los ciudadanos y ciudadanas. Y una de las cosas que preguntamos es: ¿por qué no denunciarías un caso de corrupción del que tuvieses noticia? Y la respuesta tiene estos porcentajes. Más del 50% no lo haría porque considera que no tiene suficientes pruebas. Un 30% en la última ola fue un 29%, pero es usual más o menos alrededor del 30%, y es homologable con los países del entorno. No solo sucede en Cataluña, sino también sucede en Francia. Son cifras bastante estándar. No lo haría por miedo a las represalias. Y en porcentajes menores, pero no irrisorios, bastante preocupantes, alrededor del 17 o 27%, nos hablarían de que o no saben dónde denunciar, dónde acudir, o que piensan que el responsable no va a ser castigado. Por tanto, nos hablan de la ineficacia del sistema. Nosotros las preguntas no las hacemos solo para saber lo que piensa la gente, que está muy bien, sino también para ver cómo debería ser un buen sistema si hacemos la lectura al revés, si los escollos a los que se enfrenta la gente que a lo mejor denunciaría porque solo hay un pequeño porcentaje que nunca denunciaría y un pequeño porcentaje que siempre denunciaría. La mayor parte de la gente está en ese abanico de grises en medio, y en función de la situación, como es lógico, y del contexto y del sistema. Nuestro análisis es que, evidentemente, la denuncia o el sistema de denuncias debe ser, en primer lugar, fácil. Esto es accesible, usable, que sea sencillo, que yo localice dónde tengo que apretar el botón, dónde tengo el buzón. En segundo lugar, que sea eficaz, que sirva para algo, que el responsable sea castigado, que la investigación nos lleve a alguna parte, que el sistema funcione. Y tercero, que sea seguro. Y, por tanto, que nos dé suficientes garantías. Y eso nos lleva a hablar, seguramente, de confidencialidad, de anonimato. Vamos a poner un poco de orden en todas estas ideas, y entonces mi pregunta sería, muy en genérico, luego vamos desglosando, ¿qué le pedimos a un buen sistema de denuncias? Y si os parece, pues podemos distinguir interlocutor. ¿Qué le pedimos al Gobierno? ¿Qué le pedimos al Parlamento? ¿Qué le pedimos a la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante? ¿Qué le pedimos a la prensa? ¿Qué le pedimos a los abogados? ¿Tú o yo?
Yo creo que voy a empezar yo porque tú tienes tela que cortar. Yo voy a ser más sintética, ¿vale? Sí, sí. Voy a hablar como exconcejal. Yo le pediría en general al sistema y a las instituciones que lo representan que se psicoanalizase, es decir, que se estirase en el diván en el sentido de el señor Tosquellas, ¿no?, de terapia institucional. O sea, yo creo que hay que realmente deconstruir nuestras instituciones y su organización basada en la jerarquía y en el poder, sinceramente. O sea, hay que acabar con esa ficción de que las instituciones son lugares de poder. No lo son. Son lugares de servicio. Fundamental. Luego, una vez tengamos claro que una institución no es un lugar de poder, todo aquel que se crea que ahí va a tener poder, despedido. Es decir, la pieza defectuosa es aquel que sostiene el malentendido de que va a mandar sobre los demás. Porque eso es un malentendido que se basa en que son superiores a los demás, cosa que ninguna feminista aceptaría, ni ningún humanista. O sea, no somos nadie superior a nadie, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, hay un gran error que es tan profundo que no voy a ser ingenua, os voy a reconocer que eso es como utópico. Sin embargo, ¿cuál es mi sueño? Un alcalde o una alcaldesa que en plena campaña diga: voy a dedicar los 2 primeros años a terapia institucional. Me voy a sentar con cada uno de los directivos. Voy a hacer que se matriculen en el curso que el Ismael Peña hace de alta dirección y calidad democrática. Voy a hacer un programa que no sean autopistas, plazas y construcción. No lo voy a poner el dinero en el hormigón. Lo voy a poner en analizar cómo están trabajando mis trabajadores y mis trabajadoras públicas. ¿Qué les pasa? ¿Cómo lo viven? Este barco de tantas y tantos trabajadores. ¿Qué les pasa? Entonces yo sueño con candidatos y candidatas que quieran mirar hacia adentro. Como sueño con ciudadanos que se quieran mejorar a ellos mismos sin estar todo el día externalizando las culpas, ¿no? Entonces yo pienso que hemos de exigir que haya una línea de trabajo político interno, por un lado. Y por el otro, en la línea de lo que hace el observatorio que yo tengo el honor de presidir, vamos a ver qué les pasa a los partidos políticos, ¿no? ¿Qué se han creído? ¿Pero qué se han creído? O sea, son unos representantes, son un canal para ayudar a diseñar políticas públicas, no a esa especie de arbitrariedad y... En fin, ya sabéis qué más, no me hagáis repetir lo que hacemos los políticos en general. Entonces, claro, yo simplemente ¿qué pediría? Pues que se sienten a ver qué les pasa, que dediquen dinero y tiempo a reparar y aquí apuntaba, ¿no?, un poco lo que has dicho tú, que pasen de la experiencia al conocimiento, es decir, que nos den a los alertadores que hemos estado en distintos sitios el reconocimiento de que en esa terapia de grupo nosotros podamos aportar algo. Porque es bueno para nosotros no ser víctimas, sino ser alguien que aporta. Lo ha pasado una mal, pero sabe que para ir de A a B, si vas por este camino, haces esto y haces esto, llegas mejor. Pues yo tengo necesidad de decirlo, pero no decírselo a otras amigas que lo están pasando mal, decírselo al Ayuntamiento de Barcelona. Quiero un tete-a-tete con el secretario del Ayuntamiento de Barcelona, necesito que él pueda responder y tome conciencia de por qué no se acompaña a una concejala amenazada de muerte a poner la denuncia. ¿Cómo lo explica él? Entonces, la vergüenza que dan estas cosas hace que se tape. Yo lo único que le pido a las instituciones es el destape. El destape. Pues fíjate que no habíamos hablado de este tema tú y yo, del tema del psicoanálisis. Yo escribí un artículo hace tiempo, quizás porque me interesa mucho la psicología, sobre la psicopatía del político, ¿no? Desafortunadamente, y resumiendo lo que ha dicho Itziar, igual que muchas personas piden que el político esté formado, que me parece importante, yo creo que a veces estamos gobernados por auténticos psicópatas que no tienen ninguna conexión con la realidad y hablan de su carrera política. ¿Pero qué carrera política? O sea, quiero decir, el político es igual que el funcionario en ese sentido, ocupa otro rol, pero es otra persona que tiene vocación de servicio. Entonces, aquí se ha desvirtuado totalmente la clase política, por lo menos en España,
Eso no significa, afortunadamente yo conozco a algunos políticos que han acabado dimitiendo, pero que creían en lo que hacían, ¿no? Y bueno, podría nombrar algunos ejemplos que son increíbles. Siendo un poco más concretos, o sea, ¿qué es lo que le pediríamos al Estado o a las instituciones para proteger a los denunciantes? Bueno, como sabéis, y aquí ya entramos en materia, se ha aprobado una ley por la que llevamos luchando desde hace muchos años. Primero en el Parlamento Europeo se aprobó la directiva para proteger a informantes, alertadores, bueno, cada uno lo llama de una manera, de corrupción, y había un plazo de 2 años. Bueno, finalmente, aunque ha sido con un año de retraso, se acaba de aprobar esta ley que ha entrado en vigor el 13 de marzo y es una ley que, bueno, que no vamos a extendernos ahora, pero uno de las aportaciones más importantes que hace es la implementación de canales de denuncia. ¿Por qué es esto tan importante? La mayoría de nosotros hemos sufrido represalias, y aquí es donde entra la dicotomía entre anonimato y confidencialidad. Hemos sufrido represalias porque sabían que éramos nosotros los que habíamos denunciado. Entonces, yo siempre he defendido a muerte el anonimato. El anonimato, o sea, si yo pienso cómo sería mi vida, porque claro, tenemos los canales externos de siempre, de toda la vida, ¿no? Está la Fiscalía Anticorrupción, que lo primero que te pide es tu nombre y apellidos, la Guardia Civil, la Comisión Nacional de Mercados y Valores, el Tribunal de Cuentas. Bueno, quiero decir, ahí tienes que ir con nombre y apellido, sí o sí. Entonces, el ciudadano necesita un canal que le garantice que no va a sufrir represalias, porque como antes habéis dicho, muchas personas no denuncian porque mirar qué ejemplo nos han puesto. Si es que somos aquí las víctimas en televisión de que no te pase lo que le ha pasado a Ana Garrido, que no te tal, o sea, y nosotros lo que queremos lanzar precisamente es un mensaje, o sea, porque lo de ellos es antipedagógico y nosotros queremos contrarrestar ese mensaje. Vale, que las hemos pasado mal, bueno, que yo sigo de pleitos a día de hoy todavía, ¿no? Pero con esta ley sí hay fórmulas, aunque luego hablaremos de las carencias y todo esto. Entonces, lo primero, para mí, garantizar el anonimato, por encima de todo, porque el anonimato para mí es equivalente, sinónimo de seguridad, de no peligro. Si nadie sabe, si tú has entregado las pruebas de manera anónima y son contundentes, esa denuncia tiene un valor y una validez incuestionable, al margen de que tú hayas sido, bueno, pues todos esos ataques que nos dicen, que si yo era la amante del alcalde que me reboté y por eso denuncié, o bueno, todas esas tonterías que dicen, ¿no? Al margen de cuál sea tu situación, al margen de qué es lo que te motive, pero una denuncia anónima con pruebas, para mí es la mejor fórmula para que llegue a buen término y realmente se castigue a los corruptos. ¿Por qué yo no soy, que bueno, que aquí hay un poco de debate, no soy tan afín a la confidencialidad? La confidencialidad supone que tú puedes denunciar y que alguien garantiza que aunque sabe tu nombre o tus datos, no van a salir de ahí. Ese es el mayor error que yo cometí. Confiar en la confidencialidad. ¿Por qué? Porque a mí me traicionaron. Entonces yo pensé mecanismos para no tener que dar mi nombre y apellidos y por muchas razones, en cuanto que se levante el secreto del sumario o porque a lo mejor la persona a la que se lo denuncias te garantiza que no va a dar tu nombre y al día siguiente estás en la prensa. Bueno, quiero decir, la confidencialidad, no quiero decir que los canales de denuncia que aseguran la confidencialidad, no todo el mundo tiene por qué ser igual, no todo el mundo tiene por qué vender al que denuncia.
Yo sí considero que puede haber canales de denuncia internos que son obligatorios a raíz de esta ley para cualquier organización laboral de más de 50 empleados, ¿no? Pero imaginaros, o sea, el grado de riesgo para mí aumenta desde el momento en el que no se preserva el anonimato. Imaginaros una empresa, una administración pública, en que el gestor del canal de denuncias forma parte de esa organización corrupta. Tú lo denuncias, porque yo lo primero que hice fue decírselo a mis jefes. Y mis jefes a sus jefes y así, o sea, hasta llegar a Esperanza Aguirre, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que estaban todos metidos. Entonces, imagínate que yo digo confidencialidad y quien gestiona el canal está metido en la trama. Pues menuda gracia. Entonces estamos viendo que en algunas empresas o administraciones públicas el gestor del canal pues es la persona de recursos humanos o el compliance officer, pero insisto, no todos los jefes de recursos humanos, no todos los compliance officers son... Ni son como Dios manda, pero que tampoco son personas que te vayan a vender. O sea, aquí esto es una lotería. Entonces, como es una lotería, por eso yo, ¿por qué abogo? Por el anonimato. Y luego, canales internos externalizados. ¿Qué es esto? A ver, la ley te obliga a que en estas organizaciones laborales, que además la gente se piensa, quizás porque todavía es muy desconocido, que solamente son administración pública o empresas privadas. Aquí, cuando hablamos de organizaciones laborales, estamos hablando de sindicatos, de fundaciones, de federaciones, o sea, quiero decir, de subcontratas, cualquiera de estas empresas está, o cualquiera de estas organizaciones está obligada. Ese me dio lo que iba a decir, pero... Hablabas de canales externos, internos... Exacto. Entonces, el tema, claro, a ver, yo he creado mi propia empresa que es especializada en la implementación de canales externos, o sea, de canales internos. Es decir, el servicio lo presta la propia organización, pero el gestor es externo. Yo diría, bueno, mi empresa funciona estupendamente, claro, porque la llevo yo y yo creo en lo que hago. Pero también es cierto que el que esté externalizada tampoco garantiza que funcione bien. O sea, quiero decir, imaginaros una auditoría, vamos a poner una empresa, es que no quiero dar nombres, una empresa X que recuenta votos en España y que le pide una auditoría a la empresa tal y paga un pastizal, le firma las cuentas y ya está todo. Pues esto puede ocurrir también. O sea, quiero decir que en esta ley hay lagunas, hay aportaciones muy valiosas, pero que son cosas a tener en cuenta. O sea, yo simplemente estoy poniendo sobre la mesa la información que yo manejo y mi opinión al respecto. Creo que no se me olvida nada más. No sé si he aclarado algo o he enredado más el tema. Sí, te voy a añadir algo que hemos dicho que nos gustaba explicar. Otra de las críticas, otro de los deseos, para contestarte a ti. Nosotras desearíamos que cuando se piense en estrategias para proteger a los informantes, alertadores, denunciantes, se nos pida ayuda a nosotras, ¿no? Es decir, no entendemos todo para nosotros sin nosotras, ¿no? O sea, no entendemos eso. Y es una cosa que me comentaste ayer. Es que yo estoy hasta el gorro de ese tema. Es que, o sea, es un tema... ¿Puedo? Sí, ya que me lo has recordado. Claro, por eso que no te no, es que pensaba que íbamos a ir a la siguiente pregunta con el tema de la participación, pero si quieres lo enlazamos. Sí. Lo enlazaría y abrimos el turno a vosotras. Sí. Hablando de participación, pues también. Lo voy a describir muy brevemente. Yo estoy hasta el gorro de que todo el mundo hable de los denunciantes, pero nadie nos pregunte a los denunciantes que qué opinamos sobre esta ley. Entonces, desde que se viene gestando la ley, yo estoy harta de estar en congresos, en reuniones con académicos, oye, con todos mis respetos, abogados del Estado súper bien preparados, personalidades varias, oye, pero que nosotros, ¿dónde estamos?
escuchando lo que dicen los demás, ¿no? Entonces yo digo, y un día, bueno, pues me encontré a una persona en un congreso que era el presidente de la Comisión de Codificación, que estaba elaborando el anteproyecto, de casualidad, y le dije, mire, imagínese que yo soy una eminencia en oncología y usted es un enfermo terminal de cáncer. Y yo le voy a suministrar el mejor tratamiento que hay, la medicación de última generación, una alimentación ecológica increíble, va a dormir estupendamente, pero yo a usted no le pregunto si le causa vómitos, si duerme bien por la noche. Pero es que el experto soy yo. Entonces digo, no puedo entender que se esté montando lo que se llama una autoridad independiente, que es lo que establece la ley, en la que no hay cabida. O sea, yo vi ahí un montón de gente súper preparadísima, o sea, no personas con nombre y apellidos, me refiero puestos de responsabilidad que me parecen necesarios, claro que sí. Y dije, ¿y los denunciantes? Entonces, bueno, a base de presentar enmiendas y hablar, y no solamente yo, o sea, más gente, bueno, pues ahora tenemos que en la autoridad independiente hay representación de los denunciantes de corrupción. Entonces, para mí eso es un logro muy importante. Pero explícales qué pasa. Lo que pasa es que no sabemos cómo se va a elegir. Ah, bueno, es que eso es lo que viene. Ahora, ¿qué nos pasa? Hemos conseguido eso. Pero de la misma manera que había un hermetismo cuando se estaba haciendo el anteproyecto de ley, que es que preguntabas a la comisión, preguntabas al Ministerio de Justicia, oye, y nadie nos daba información. Bueno, pues ahora resulta que estamos en el siguiente proceso y último de esto. Esa autoridad independiente, que por cierto no es independiente porque depende del Ministerio de Justicia. ¿De Justicia o de Interior? Justicia. De Justicia. Bueno, no me pongas en interior. Yo qué sé, aquí tal vez cómo están las cosas, vete tú a saber si se va contra el CNI, vete, no sabemos. Bueno, entonces, bueno, vamos a suponer que es independiente. Pero tenemos una duda muy grande y es que no sabemos nada de cómo se va a elaborar ese proceso de selección de esas personas o de esos agentes que van a componer la autoridad independiente. Y el temor que tenemos es que ¿qué puede ocurrir? Dentro de 2 semanas, de repente aparezca publicado en el boletín oficial, nosotros que somos denunciantes, que hemos conseguido que por fin nos den un espacio para participar en esa autoridad, y lo mismo nos arriesgamos a que dentro de 2 semanas aparece en el BOE, ya se ha constituido la autoridad independiente y nos quedamos como estábamos. Entonces, pues sí que es verdad que estamos ahí en plan persecutorio, y si alguien tiene alguna noción dentro de algún organismo, que veo aquí representantes de algunos organismos anticorrupción, de cómo se va a gestar esa selección, pues nos gustaría saberlo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a dar guerra con el tema. Sí, pero igualmente nosotros hoy ya hemos iniciado, ¿no?, nuestro camino. Ahora cuenta tú lo que hemos hecho hoy. No, nosotros hemos ido a ver a la vicepresidenta del Parlamento y estaba también un representante de la mesa de Parlamento y le hemos comunicado que le vamos a hacer una petición como legislativo autonómico para que vayamos yendo legislativo autonómico por legislativo, o sea que todos los pequeños congresos, todos los parlamentos del Estado español le acaban pidiendo al Congreso que se debata esta cuestión específica y que los alertadores de todo el Estado español tengamos el protagonismo que nos merecemos. Esto ha empezado hoy aquí en el Parlamento catalán. Esta mañana. Esta mañana. Como decía Iciar, nos vamos a ir de bolos. Y vamos a ir de bolos. Por comunidades autónomas, a decir, a hacer una toma de contacto hasta que consigamos tener esa participación real. Este congreso sea nuestro. Hemos tomado muchas notas, yo como mínimo, Yo por creo mi que parte, ya y hablo a nivel individual, pero también a nivel institucional, de esa necesidad de repensar la cultura organizativa, esa cultura del silencio de las instituciones, y a partir eso de la vocación de servicio y no del afán de poder. Eso de que hay que vivir para servir y no servir. Hay que si no vives para servir, no sirves para vivir. Eso es una máxima que deberíamos aplicarnos muy bien en las instituciones públicas. También de esa petición de que el anonimato sea un puntal de los canales internos, aun sin darle ese nombre de la buena fe.
se ha hablado de que la buena fe es la creencia, o debe ser, tal como lo dice la ley, la creencia razonable de que lo que se denuncia es cierto, sin importar las motivaciones. Pero sobre todo me quedo con esa voluntad de aportación por parte de las personas alertadoras. Especialmente me quedo con esa voluntad porque la Oficina Antifraude de Cataluña sabéis que ha sido designada Autoridad Independiente de Protección del Informante y que está pues ahora mismo desarrollando y poniendo las bases de las medidas de protección y apoyo. Por tanto, pues todo ese conocimiento que viene por parte de las personas que han experimentado y que han generado conocimiento individual y colectivo sobre eso será no solo bienvenido, sino que será reclamado. Así que esa apelación a la participación, llamémosle así, para dar paso a la participación de los que estáis hoy aquí para formular preguntas. Nos quedan 10 minutos. Nos queda un poco más. No, tendremos un margen de cortesía. Pero también es cierto que cuando se graban las cosas, bueno, no nos siguen en directo, así que tenemos cierto margen. Por tanto, si hay preguntas o comentarios, pues ya hay una. Presentaros quiénes sois. Vale, me llamo María José Rodríguez, soy profesora de Derecho Penal en la Autónoma. Ya conocía vuestras experiencias. Lourdes me invitó también a participar, me informó, y es una pena que quizá no haya llegado la información a tanta gente bueno, a veces, no sé, creo que ese es un defecto difícil de solucionar, pero que tendríamos que pensar sobre él, porque yo creo que es importante que llegue a los ciudadanos que estáis aquí y que tenéis cosas que decir y que son cosas interesantes. Muchas cosas, felicitaros por la iniciativa y por la ponencia, y después, bueno, por ir al grano y que todo el mundo pueda intervenir y no focalizar aquí todo y consumir el tiempo. A mí lo del anonimato me parece muy importante y lo habíamos discutido alguna vez con Lourdes, claro. Lo que pasa es que anonimato tiene que ir acompañado de pruebas. Obviamente. Y eso es un problema a veces, porque las pruebas no siempre se disponen de esas pruebas, y frente al anonimato, la idea de confidencialidad, lo digo porque yo creo que no tienen por qué ser excluyentes. El que informa sin tener pruebas, bueno, que le garanticen confidencialidad, y el que denuncia con pruebas, que le garanticen anonimato, pero no excluyamos, porque una de las cosas que decía Lourdes, ¿no?, es que hay gente, mucha gente, demasiada gente, que tiene miedo a denunciar porque le da miedo que sufrir represalias, pero también otros no saben dónde es o no tienen pruebas, que es la primera razón. No tengo pruebas suficientes. Yo el otro día, hablando con una amiga, estas cosas pasan todos los días. Pues yo creo que en el pueblo donde estoy se han instalado un montón de negocios y creo que están blanqueando dinero. Y digo, y además hacen ruidos por la noche porque no está debajo de mi casa. Digo, pues voy a denunciarlo, voy a ponerlo en conocimiento. Es que tengo que tener pruebas. Digo, no, tienes que informar de lo que sabes y ya verás qué hacen. Es que me van a pedir el nombre. Digo, sí, pero tú no vas a aportar pruebas. Te van a tener que llamar porque tú no aportas pruebas. Pero es un tema delicado. Yo creo que es un tema delicado y que habría que pensar sobre eso también, ¿eh? Pero bueno, felicidades y pensaréis sobre todas las cosas interesantes que habéis sugerido. Gracias. Más al fondo. Hola, buenas tardes. Soy María José Alarcón. Soy denunciante de corrupción. Pertenezco a la plataforma de afectados por Bebé Serveis. Yo quisiera saber la protección que se les va a dar a los próximos denunciantes, ya que a nosotros no se nos dio. Como Ana dice y como dice Chiar, hemos sido muchos los que hemos denunciado y nos hemos quedado a merced de cualquiera, sin ningún recurso y sin que las administraciones nos hicieran caso. Entonces, ¿qué es lo que se pretende ahora hacer para abrir las puertas para poder tener más gente que denuncie casos de este tipo? No sé si soy yo la que debo contestar, porque cuando preguntas, gracias por tu intervención,
El régimen de medidas de apoyo y de protección que establece la Ley 2/2023 es, creo que coincidimos en eso, está muy mal articulado. Cuando digo que está mal articulado, se establece, por ejemplo, el apoyo psicológico financiero con carácter excepcional y además una limitación temporal de 2 años, cuando todos sabemos que las represalias tienen muchas veces no 2 años, sino muchísimo tiempo más. Sabemos que las represalias durante largo plazo no son excepcionales, por tanto esas medidas que tienen que revertir la situación o compensar de alguna manera tampoco deberían serlo. También es verdad que la ley no establece, más allá de un asesoramiento integral muy genérico, una asistencia jurídica también limitada, procesos transfronterizos, o sea, la ley se queda muy corta, la ley 2/2023. Desde la Oficina Antifraude hicimos propuestas y desde la red de agencias anticorrupción del Estado, con la Agencia Valenciana, con la Agencia Andaluza, etcétera, hicimos propuestas para intentar mejorar ese margen de maniobra y, por tanto, que pudiéramos, por ejemplo, pues actuar tener legitimación activa, actuar en representación de los propios denunciantes o tener un margen mayor de definición de esa asistencia técnica. Establece algunas cosas, por ejemplo, pues la posibilidad de dar el reconocimiento como alertador, una especie de certificación, un reconocimiento que pueda ser usado en otros lugares de forma general. También ese asesoramiento previo, porque sabemos muchas veces que no es solo durante el procedimiento, sino antes de interponer la denuncia, saber a qué te vas a enfrentar, cuál es efectivamente y precisamente, de forma casi quirúrgica, la protección que una institución puede proporcionarte, de manera que nadie se lleve a engaño. Estamos trabajando desde aquí para, de una parte, hacer que la ley catalana de protección de alertadores, a la que se ha referido el director general y sobre la que hay solo una memoria preliminar y está abierta a la consulta pública, pueda mejorar un poco el margen que deja la ley estatal. Eso lo primero. Y segundo, como autoridad independiente de protección, configurarnos para intentar establecer un régimen de medidas de protección y un régimen de medidas de apoyo que sea lo más riguroso posible y que dé el máximo confort a los denunciantes. Creo que tenemos margen, pero evidentemente tenemos esos condicionantes para hacer que esa protección no sea ilusoria y no quedemos por debajo de las expectativas y no generemos frustración, que creo que sería lo último que querríamos. Ahora yo te voy a complementar a todas, en el sentido que en las vías de anonimato estoy convencida que, y además con la pasión y la certeza con lo que la defiende Ana, es innecesaria. Me gusta la idea de hacer compatibles las cosas, pero es verdad que cuando muere alguien hay culturas que tienen mujeres llorando y esas mujeres expresan que algo va mal, que alguien se ha muerto. Pues en nuestra sociedad faltan ágoras públicas donde expresar que en esa empresa municipal pasa eso. O sea, no puede ser la prensa la única que decida qué dolor se comparte o no, qué denuncias se... Porque mientras estamos pensando en el que denuncia, lo tiene que estar protegido, estamos dejando claro que siempre habrá miedo y que siempre habrá abuso de poder. Entonces yo, estando de acuerdo con lo que dice Ana, digo, cuidado con solo pensar ya de forma paranoica y con el miedo y aceptar que esto va a ser un camino oscuro y difícil. Y no, es que tiene que ser un camino luminoso. O sea, recuperemos el ágora pública. Entonces yo digo, está bien que tú puedas tener un canal donde poner ahí una denuncia y que se encarguen las instituciones que se tienen que ocupar. Pero está bien que si un trabajador de una empresa pública municipal está pasándolo mal, haya un lugar donde aflore ese dolor y lo podamos hablar sin acusar en directo. Pero tenemos que acostumbrarnos a decir lo que va mal en público, en abierto. Y tenemos que hacer que vengan los políticos responsables, los técnicos responsables a ese ágora de terapia colectiva. Y no hace falta que señalemos a nadie. Lo podemos hacer con empatía y humanidad. Pero hay que decir lo que va mal o hay que decir que hay un dolor. O sea, cuidado con entrar en esta trampa del sistema de canalizar. Es como el diseño de la ciudad nuestra, que todos son carril bus, carril bicicleta, carril patinete, todo carril. Cuando tú miras un vídeo de principios del siglo XX, la gente no tenía carriles ni semáforos y todo el mundo convivía. O sea, basta con tantos carriles. O sea, saquemos al espacio público la necesidad de decir las cosas no están yendo bien y hemos de cambiar. Porque un secretario que hace mangoneos
si se tiene que esperar a la larga que finalmente le digan que lo hace mal, ha estado viviendo con el beneplácito de la sociedad muchos años, mientras el denunciante está en lo oscuro. Pues no, señor. El secretario de turnos está ahí escuchando al menos cómo lloramos los demás, pero está ahí. Algo le va a entrar. Por favor, acción colectiva, agora pública y terapia de grupo. O sea, hay que sacar las vergüenzas. No entremos en la trampa de solo el anonimato. Que es verdad que el que denuncia necesita el canal de anonimato, de acuerdo. Pero yo, como concejal, no podía ser anónima. Porque yo representaba a los ciudadanos. ¿Vale? O sea que yo, por coherencia con mi cargo público, no iba a ser anónima. Y por eso dimití, porque dije, bueno, ciudadanos de Barcelona, no van bien las cosas. Fue mi acto político, realmente, ¿no? Por eso os digo que reconozcáis que hay alertadores que tenemos la obligación de hacerlo, jugándonosla y en abierto. Y es importante que diseñemos esos espacios. Bueno, más que pregunta, yo creo que hay mucha gente aquí que quizás no sabe lo que estaba comentando María José Alarcón. Nosotros hace 12 años, sin querer, ahora hace 12 años, sufrimos el primer desahucio porque empezamos a denunciar el mayor fraude de la historia de España de la dependencia. Años después, el COVID ha dejado todo al descubierto y nosotros que hemos pasado 2 desahucios, 15 días que pasó María José Alarcón en la prisión detenida por negarse a pagar 60 euros en un proceso judicial bochornoso. Y en realidad lo que estamos denunciando aquí, o lo que estamos, bueno, hemos venido por supuestísimo a ver a Ana, a aprovechar a conocer a Itziar y bueno, decirlo abiertamente, la Oficina Antifraude no ha hecho nada, absolutamente nada. Y María José y yo, como muchos denunciantes de corrupción, nos encontramos en casa con un alquiler social que no lo hemos ganado nosotros a base de pelear, nos encontramos encerrados en nuestra casa mientras la Oficina Antifraude de Cataluña, que les dimos todas las pruebas pertinentes, con nombres, con información, sigue sin investigar toda la trama de la organización criminal BB Serveis. Dirán que esto está judicializado. Lo que está judicializado es nuestra denuncia, no los concursos públicos que se dieron a esta gente. Y a más, estamos viendo cómo los delincuentes de la organización criminal BB Serveis siguen teniendo residencias con total impunidad, mientras los denunciantes de corrupción estamos totalmente sin que nos den trabajo. Yo no puedo trabajar porque no me da trabajo nadie. Y estamos totalmente encerrados en nuestras casas mientras vemos pues, cosas como las que estamos escuchando aquí, que me agradezco muchísimo que se digan sin pasar ningún tipo de vergüenza. Gracias. Gracias. Olinda Anía, subdirectora de Transparencia y Grupos de Interés. Muchas gracias por vuestros testimonios y por esta jornada. Gracias también, Fernando, por hacerlo posible. Yo respecto de la denuncia anónima o la alerta anónima, absolutamente de acuerdo en que es un pilar fundamental de protección del denunciante. Pero me voy una vez hecha la alerta anónima. Bien. Muchas veces es fácilmente identificable la persona que ha formulado la denuncia por el objeto de la denuncia, porque solo determinadas personas, y cuanta más pequeña es la organización, más fácil es identificar al alertador, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer la segunda fase, una vez ya ha entrado la alerta? Y, aunque sea una denuncia anónima, ¿cómo vive aquel denunciante, aquel alertador? ¿Cómo sigue en aquella organización prestando servicios cuando ya se ha presentado la denuncia y además supongo que empieza a surgir todo un clima de sospechas y de recelos de unos con otros? La denuncia anónima muy bien, pero hay muchos después, ¿no? Y luego, bueno, lo que ha planteado también Itziar, que muchas veces uno no puede ser anónimo porque va en contra, es absolutamente, ¿no? Yo estoy, y luego el tercer elemento, una vez también ha entrado la denuncia, hay mucha gente detrás gestionando una alerta, una denuncia, ¿no? A ver,
También, sí, mantener la independencia, todos compromiso de confidencialidad, etcétera, etcétera, pero es muy... O sea, que no haya ninguna filtración también es difícil. ¿Y qué hacer cuando hay una filtración? O sea, volvemos a entrar en todo este clima de recelos y de sospechas, ¿no? Un poco la Yo, si situación. me lo permites, te voy a poner un ejemplo. A ver, posibilidades de filtración siempre hay en todo en la vida, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo a raíz de una cosa que has dicho, que hay veces, y es verdad, que en un entorno en el que la información y las pruebas las manejan muy pocas personas, yo lo que aconsejo al trabajador que quiere denunciar de manera anónima, digo, ya te las puedes ingeniar como quieras para que esa información la maneje el mayor número de personas posibles de tu lugar de trabajo. Y lo hacen. O sea, cada uno se busca la fórmula para decir, pues claro, lo que dices tú tienes toda la razón. Si yo tengo un pliego de condiciones encima de la mesa y solo lo tengo yo, pues es blanco y botella, ¿no? Pero si resulta que yo pido, imagínate, esto ya es una cuestión un poco de echar la imaginación, pero que voy a pedir asesoramiento al técnico de cultura, que lo presento en servicios jurídicos porque tengo una duda. O sea, quiero decir que hay mucha gente que maneja esa información, ese documento en cuestión o esa adjudicación, ¿no? Entonces, ahí es más difícil lo que dices tú. Sí, claro, hombre, yo he vivido situaciones en las que todo el mundo dice, ¿y quién será? ¿Y quién será? ¿Y quién habrá sido? Y al final han echado al tipo y te aseguro que han pasado 10 años y todavía está el tipo al que echaron pensando, ¿quién me denunciaría? No voy a dar nombres, porque entonces me van a crujir, pero que eso se puede hacer. Hombre, entiendo o sea, que todo lo que tú dices es cierto, o sea, lo de las sospechas, o sea, bueno, es que sin ir más lejos, ¿tú sabes cómo me sentía yo cuando mi nombre estaba bajo el secreto del sumario y empiezan a salir en prensa que hay, o sea, yo estaba en la gasolinera, me temblaban las piernas, que hay un dossier anónimo de más de 300 páginas que implica a todos los ayuntamientos de la zona norte de la Comunidad de Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y no sé qué. O sea, hombre, toda esa fase de sospecha existe, pero no es, o sea, para mí no es peligroso, mientras que no haya la filtración. O sea, yo en lo que insisto mucho es que haya pruebas, o sea, que haya pruebas, porque tiene que haber pruebas, y lo que decías tú antes, anonimato y confidencialidad y pruebas, o sea, son cosas, quiero decir, el que haya pruebas no tiene, para mí, no tiene que ver con el tema de la confidencialidad o el anonimato. Es decir, si tú no tienes pruebas, es que ¿qué vas a denunciar? O sea, quiero decir, hay mucha gente, perdón, sospechas, ¿vale? O sea, quiero decir, ¿cuánta gente sabemos? Joder, están construyendo ahí enfrente y este tío no tiene licencia, ¿vale? Pero es que eso no lo puedes denunciar. Ahora, lo puedes alertar, pero para alertarlo también tienes que tener determinadas pruebas. Y luego, aquí ya entraríamos en otro tema, que es dónde. Porque hasta ahora hemos hablado que la ley contempla los canales de denuncia dentro de las organizaciones laborales. Pero un ciudadano de a pie, ¿no?, que ve este ejemplo que estamos hablando de una obra ilegal o tal. Aquí es donde entra la autoridad independiente. La autoridad independiente es la que tiene la obligación de velar por los organismos en cada comunidad autónoma, de manera que cada ciudadano va a tener la posibilidad, o tendría que tener, o sea, cuando esto llegue, ¿no?, igual que existe la oficina antifraude valenciana o la catalana, tal, ¿no? Esto y la andaluza, o sea, en cada comunidad autónoma la ley obliga a que haya una oficina. Ahora, te voy a ser muy franca. Cada comunidad autónoma y cada una de sus oficinas puede tener diferentes competencias. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo, y lo he dicho muchas veces, si yo hubiera tenido la suerte de haber nacido en Valencia
y haber denunciado en la oficina antifraude de Valenciana, yo, o sea, habría estado blindada. ¿Por qué? Porque tiene una casuística, o sea, y unas condiciones muy específicas que hacen perfectamente el blindaje. Primero, porque son independientes de las Cortes Generales, o sea, el grado de protección y de blindaje y tengo que decir que hay otras oficinas que no tienen esas competencias. Entonces, por tanto, no lo pueden hacer. Con lo cual, aquí todavía nos queda mucho por hacer. O sea, quiero decir que yo entiendo lo que tú estás diciendo, intento explicarte el cómo lo haría yo o el por qué y lo que puede ocurrir de cara a un futuro para que nos situemos, ¿no? ¿Había alguna pregunta más? Hola, bona tarda. Jo soc Josep Ramon Morera, soc funcionari de la Generalitat des de fa més de 40 anys i la veritat és que em sembla... Sí, digo, soy José Ramón Morera, soy funcionario de la Generalitat desde hace más de 40 años y me parece una tarde fantástica porque se concilian varias circunstancias, ¿eh? Y se ha hablado de las instituciones que no son empáticas. Yo hace años que digo que lo que no tienen es alma. Bueno, es peor todavía, ¿no? Sí, son crueles. Es que no tienen Por alma. eso yo he hablado de psicopatía. O sea. Yo creo que las instituciones, las administraciones públicas no tienen alma, al menos la mía. Y no soy creyente, ¿eh? Pero dicho esto, no, para mí lo que es sugestivo o sugerente es que hay una servidora pública profesional, hay una electa local que no habla de cargo público, sino de carga pública. Y yo quería conectar con un tema que me parece que está conectado, porque además el viernes pasado en esta jornada, en esta semana de gobierno abierto, y el jueves, perdón, y volverá a seguir el próximo jueves sobre ética pública. Y lo digo como un tema que es muy retórico, porque al final podemos ser capaces de construir toda una arquitectura institucional dirigida a contener las malas prácticas, porque el papel lo aguanta todo, pero no se hace nada. ¿Qué quiero decir con esto? Y le veo una relación directa, porque una cosa es que vosotras dos, como alertadoras, pongáis de manifiesto vuestra situación y el periplo por el cual habéis pasado, y otra cosa es las actividades previsionales, preventivas. Es decir, el jueves pasado, y en este tema es un tema que me ha ocupado en un momento de mi trayectoria pública, me ha ocupado porque me ha preocupado. Se hablaba del código ético y del código Nolan, ¿no? ¿Y el código? Nolan es el jefe del Corte Inglés de Londres, que lo ficha un primer ministro de derechas que se llamaba John Major, para hacer un código de conducta con 8 características básicas en 1996. Y la Generalitat de Cataluña, en el 2016, crea un código de conducta de sus altos cargos y directivos públicos, 20 años después, con una comisión asesora de ética pública. Y en el jueves estaba el sucesor del Lord Nolan, el actual director de la oficina, que depende del Parlamento. Y decía que la composición eran 8 miembros, de los cuales 3 eran políticos parlamentarios del legislativo y el resto eran ajenos a la política y al servicio público. Es decir, una mayoría de sociedad civil. Nuestro comité de asesor de ética pública está dirigido, el presidente es un alto cargo de la Generalitat, el vicepresidente es otro alto cargo de la Generalitat, y al final de la última legislatura se consiguió que entraran 2 personas de fuera del sistema. Lo digo porque estamos donde estamos. Bueno, aquí, en fin, en cualquier caso, la gracia es que en Cataluña hasta ahora siempre ha habido gobiernos de coalición. Y había un presidente y un vicepresidente. Y nunca eran del mismo partido, pero sí eran altos cargos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, ¿qué valor? La pregunta sería un poco sumaria, pero ¿qué importancia o qué valor le dais a la ética, a la ejemplaridad? Es que también me venía a la cabeza el libro de Javier Gomá de ejemplaridad pública, es desde 2009. Es un tema de... Yo creo que cuando alguna de vosotras habéis más o menos intentado relacionar
características de género. Para mí hay una muy importante que creo que es privativa. Si no privativa, es mayoritariamente sois titulares las mujeres en el servicio público, que es que sois, se ha hablado de ser menos transigentes con las malas prácticas. Yo creo que tenéis una visión mucho más elevada de la ejemplaridad. Las cosas se hacen así porque se deben hacer así. Y este tiene un efecto reflejo que acompaña a la buena práctica. Y de alguna forma esto seguramente puede actuar como un elemento que disuada, o si más no, pues haga más difícil. Y en cambio nosotros estamos instalados en el modelo francés de régimen disciplinario de los funcionarios y faltas graves, leves, muy breves. Estamos hablando de ética, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de ejemplaridad. Y quería preguntar vuestra percepción del tema porque creo que tiene una cierta relación. A ver, esto es como todo. Igual que has dicho, si me permites que te tutee, como tienes así la pinta de persona tan formal. Bueno, es el más elegante de toda la Generalitat. ¿Ah, sí? Sí. O sea, si la Generalitat no tuviera ¿Ves? como... Entonces, fíjate, por eso le pregunto que si le puedo... La ejemplaridad la tienes ya en el... Por eso le pregunto que si le puedo hablar de tú, porque... a ver, lo que está claro es que hay muchos mecanismos de control que existen y no se cumplen. Pero no nos tenemos que ir muy lejos. O sea, quiero decir, el funcionariado también tiene sus faltas leves, sus faltas graves. Y a mí me ha pasado cuando yo estaba trabajando en la administración que me decían: oye, te vamos a mandar a fulanito a tu departamento porque nadie se atreve a abrirle un expediente disciplinario. Digo, tócate los pies. Digo, vamos a ver. ¿Y qué pasa? ¿Que yo soy más lista que nadie? Pues no, el marrón no me lo voy a comer. Su jefe... que lo haga. Y si me llamas tú, que eres el concejal de personal, pues hazlo tú. A ver, que yo al final lo hice. Pero que lo hice porque es que ya clamaba al cielo. Y entonces, bueno, pero quiero decir con esto, con los códigos éticos pasa exactamente lo mismo. O sea, los códigos éticos es el punto de partida, o sea, los códigos de conducta o códigos éticos es el primer paso para la filosofía de trabajo de una empresa o de una administración pública. Ahora, ¿qué puede ser un escaparate? Pues claro. ¿Que puede ser una base de trabajo? También. Porque si en ese código ético y enlazándolo con la ley de protección a denunciantes viene reflejado, vamos a suponer uno de los puntos que es el elemento sancionador, te puedo asegurar, bueno, y no hace falta ser muy hábil, que la primera persona que vaya a cometer un acto de represalia con nombre y apellidos sabe que se expone a una multa de entre 1.000 y 1.000.000 de euros, cosa que hasta ahora no ocurría. Entonces, garantizado no hay nada. O sea, ahora mismo tenemos los instrumentos que antes no existían, algunos instrumentos. Y además también es verdad que hay algunos instrumentos que son incompletos. O sea, me parece que antes Lourdes ha hablado de una cosa muy importante que es, en la ley habla del asesoramiento jurídico y el asesoramiento psicológico al denunciante, que yo me parto, porque yo para asesorarme me hubiera ido a cualquier lado. Y la mayoría, si estamos arruinados, es de tanto pleito. Pero bueno, no me quiero ir de tema. No sé qué decirte, o sea, quiero decir, no te voy a resolver la pregunta porque no tiene solución. Simplemente exponer que los mecanismos es como la transparencia. O sea, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que tú pides un documento público a una administración pública y lo pide la oposición, lo pide quien sea, con no sé cuántas miles de firmas, y no te lo dan? Y existe una ley de transparencia. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Añadir otra cosa. Hablabas de ejemplaridad. Voy a introducir otra palabra. Hemos hablado de empatía. Hay otra palabra que puede funcionar, que es muy necesaria. Yo me dedico a procesos de cooperación ciudadana y que funciona muy bien, que es el tema del reconocimiento. Es decir, no sé tanto, por ejemplo, yo misma, el Ayuntamiento de Barcelona, cuando ya salió la sentencia después de 15 años y ya quedó claro que había una mafia en mi distrito, que yo no estaba iluminada, sino que tenía razón,
tuve que hablar con los políticos del Ayuntamiento de Barcelona y dije, hombre, estaría bien hacer el reconocimiento a que la funcionaria arquitecta Lourdes Conesa y la exconcejal pues han hecho un servicio público que les ha costado lo que se ha costado, pero estaría bien para la terapia institucional que hicieras el reconocimiento. O sea, no es tanto que yo sea ejemplar, como que ellos se comporten ejemplarmente, como reconociendo que esto que hemos hecho estas dos pobres pringadas está bien. ¿Qué pasó? Pues que hubo la mitad del plenario que se abstuvo, no dijo que no, porque ya ven que eso no, pero resistió. Entonces, claro, yo creo que lo que hemos de exigir es una otra cultura, ¿no? Donde la vulnerabilidad, la sensibilidad, la empatía, el reconocimiento, el cuidado, el no dejarte colgada, empieza a ser un valor, como que ir bien vestido sea un valor, ¿no? Por respeto, ¿no? Pues esa idea de que tengamos unas instituciones que tengan ganas, no tanto de ser ejemplares, como de ser empáticas, como ser más humildes, menos prepotentes, y que les cueste tanto admitir que se han equivocado conmigo y con Lourdes, porque les cuesta admitir que lo hicieron. ¿Puedo hacer otra aportación? Ya no hablo más. No. Pero fuera, seguimos. También, pero bueno, es que ahora tenemos otro acto en otro lado, pero bueno. Respecto a lo que tú estabas diciendo de... A ver, nosotros estamos acostumbrados a que la gente nos diga, joder, qué importante es lo que habéis hecho y tal, ¿no? Y bueno, vale, nos lo vamos a creer. Bueno, yo creo que es importante lo que hemos hecho. Pero esa sensación de que tu vida se ha arruinado y que... o te la han arruinado, ¿no? Y que tú estás, venga y lucha por salir adelante. Y entonces cada vez que alguien te abre una puertecita y te da un halo de esperanza, te ilusionas y ves cómo luego te vuelven a dejar caer, ¿no? Eso, yo creo que las personas que hacen eso no son conscientes de lo que nos hacen, del daño que nos hacen, efectivamente. Entonces, me gustaría poner un ejemplo de una cosa que me ha pasado en el Senado la semana pasada, con varios senadores. Bueno, miento, la semana pasada no, hace más tiempo, hace 15 días o así, o 20 días. Yo, a ver, como sabéis, esta ley de protección a denunciantes no tiene carácter retroactivo, con lo cual a las personas que hemos denunciado hasta ahora pues no se nos aplica ninguna protección, excepto si seguimos siendo represaliados a día de hoy, entonces empezará a entrar en vigor a partir de ese momento. Pero resulta que a mí, bueno, a otro alertador y a mí nos invitan al Senado porque hay determinados senadores que están interesados en estudiar la fórmula jurídica para hacer la reparación del daño, ¿vale? Yo no llamé a ninguna puerta, a mí me llamaron. Y entonces eso a mí me hizo pensar que había interés. Y cuando llegué, de verdad, personas excepcionales, o sea, quiero decir que nos trataron fenomenal, y yo me pusieron en una mesa de estas alargadas como presidiendo la mesa, ¿vale? Y yo decía que no, hombre, que no, que a mí me da igual la presidencia, que bueno, pues que la lleve quien sea. Pero bueno, me sentaron ahí y entonces me dijeron una serie de cosas, que iban a estudiar mi caso para ver de qué manera se tal, me pidieron un informe y todo esto. Resumiendo, se pospuso una segunda reunión para tal fecha. Yo en ese momento estaba viviendo fuera de Madrid, porque yo me he vuelto a mudar a Madrid hace poco, y me sacó un billete de tren desde donde estaba viviendo hasta Madrid. Y justo el día que yo con ese dinero como una semana, ese mismo día llamé simplemente para confirmar antes de coger el tren. Y me dijo el senador, que me había tratado tan bien y que me había puesto en la cabecera de la mesa, me dijo, ay, no, es que hoy no tengo tiempo, me ha surgido no sé qué y tal y cual, habla con mi asistente, ¿no? Yo llamé al asistente, bueno, el asistente no me cogió el teléfono, tal y cual, no sé qué. Y además, esta persona que había suspendido la reunión
tampoco avisó al resto de senadores. Fui yo la que avisé al resto de senadores. Eres alertadora. Yo soy informante. Entonces claro, lo llevo la sangre. Entonces les avisé y se quedaron como perplejos. Oye, no nos ha llamado, no nos ha dicho nada. Bueno, entonces yo he dejado pasar un poco el tiempo y ya el otro día esta misma persona me mandó un artículo que había escrito en un periódico nombrándome como ejemplo y tal y cual, ¿no? Y entonces más o menos le contesté, es que no sé por qué, bueno, luego se me va la pinza y no sé por qué cuento las cosas, pero bueno, luego ya... Por lo de abrir la ventana y cerrarla. Sí, pero bueno, sé que tiene sentido, luego ya me acordaré a cuento de que venía. Pero porque otra de las cosas que nos pasa es que perdemos mucha concentración, ¿eh? O sea, estamos metidos con tanto volumen de cosas. Bueno, me manda este artículo de prensa en el que me ponía por las nubes y tal, y entonces le dije, mira, te lo voy a decir, te lo pensaba decir en persona, pero ya que no he tenido la oportunidad de hablar contigo, pues te lo digo por WhatsApp. Y te lo digo desde el cariño y el respeto. Lo del cariño lo dije un poco así, ¿no? Pero vamos, lo del respeto. No puedo comprender cómo nos hacéis esto, lo que hemos hablado antes, abrirte la puerta y dejarte caer, ¿no? Digo, te agradezco que me hayas nombrado en el artículo, pero es que a mí no me resuelve nada. Y además yo no te he pedido nada. Es que me habéis llamado vosotros. Y me dijo, pero no te llamó mi asistente. Digo, no me ha llamado tu asistente y además lo llamé varias veces y no me coge el teléfono. Bueno, y me dice, pues yo creo que hay soluciones. Y yo le contesté, todo esto por WhatsApp, ¿eh? Y yo le contesté, pues yo también lo creo. Fin de la conversación. Entonces, ¿qué pasa con esas situaciones? Que a mí me entran ganas de matarlo. Porque a mí, primero, me costó mucho trabajo hacer un informe que me pidió rememorando toda mi pérdida y todo mi sufrimiento que era necesario para la reparación del daño, cuantificar gastos de abogado, etc. Pero yo dije, mira, yo aquí no me quedo, y entonces llamé a los otros senadores que eran de otros grupos políticos. Claro, he estado 20 años trabajando con políticos. Pero que tengas este desgaste, quiero decir que al final funcionó, tengo la reunión mañana por la tarde. Yo sé cómo... Pero se lo propuso una senadora de Esquerra Republicana. Claro, se los propuse a una senadora que era de otro partido político. Dije, oye, mira, esta persona nos ha cancelado y como yo ya sé que los líos que se traen entre ellos de si no lo haces tú, la medalla me la cuelgo yo y la que menos le importa soy yo, eso lo tengo clarísimo, pero así funcionó. Ya os contaré cómo termina. Mañana tengo la reunión, a ver si me reparan o no me reparan, pero bueno. Yo creo que tendríamos que ir... Sí, perdón por el rollo, Es que estoy terminando en absoluto, perdón por el rollo contrario, y además yo creo que es lástima que no podamos estirar más el tema de cómo se repara, de cómo se construyen soluciones que no solo te permitan a ti recuperar tu vida como alertadora que ha estado absolutamente dañada, perjudicada y comprometida durante tanto tiempo, sino también cómo hacemos para recuperar intereses colectivos también dañados, la confianza tuya en el sistema, pero también la confianza de todo el resto. Se habla de justicia restaurativa, pero nos cuesta mucho aplicar esos principios, María José Rodríguez lo sabe muy bien, a la delincuencia económica y a los casos de corrupción. Y yo pienso que eso también es una de las cosas que nos deberíamos plantear colectivamente. Yo lo dejo aquí, gracias a todos, también a los apuntes críticos, también a las solicitudes de que... ¿Perdón? Roberto, por favor, te lo pido. Yo agradezco las críticas, creo que hay que escucharlas e intentar atenderlas en la medida en que uno pueda y también como sepa. Así que compromiso individual y también institucional en eso. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a las dos. Molt agraït a les tres dones i un repte, senyora Olinda Ania, a Govern Obert, perquè estan demanant, perdón, hablo en español para que me entiendan. Gracias. Ana, estoy escuchando, estamos cerrando precisamente nuestros compromisos de gobierno abierto 2021-2023
y precisamente este es uno de los compromisos fuertes que nos están reclamando y nosotros desde el Observatorio Ciudadano estamos exigiendo precisamente algunas respuestas. Aquí tenemos nuestro vicepresidente también, además de nuestra presidenta. Y esperamos que con esto en el Parlamento las dos señoras lideren el movimiento transversal. Vamos a ir, Yo he sido testigo nos vamos a ir de bolos. O sea, de la audiencia y sí. la vicepresidenta parece que se ha comprometido que sí. Estamos con el anteproyecto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias Estará en redes colgado el vídeo y haremos por intentar montar un chat permanente para poneros al corriente de todo lo que esté pasando transversalmente, no solamente a Cataluña. Bueno, Moltes gràcies. Moltes gràcies, Fernando.